El sobre era pesado. No como el correo común, lleno de facturas y propaganda inservible, sino con el peso de la obligación, del papel costoso y de las expectativas no cumplidas. Lupita Marineira lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo la textura del cartón marfil, una isla de lujo en la austera mesa de su cocina. Su nombre, caligrafiado en una tinta dorada y pretenciosa, parecía una burla. Hacía más de una década que no usaba el apellido que seguía a ese nombre, el que la ataba a un mundo que había decidido abandonar. Para el resto del mundo, ella era la almirante Marineira, una figura de autoridad y disciplina, forjada en la sal, el acero y las decisiones de vida o muerte. Su apartamento, un espacio minimalista en el piso 20 con vistas al horizonte gris de la ciudad, era un reflejo de su vida actual, ordenado, funcional, sin adornos innecesarios. Cada objeto tenía un propósito. Los libros en el estante, alineados con precisión militar. La única fotografía en la pared, un retrato borroso de su tripulación en alta mar, sonriendo contra el viento. No había espacio para el sentimentalismo. Y sin embargo, ese sobre amenazaba con inundarlo todo. Lo abrió con un corte limpio y preciso, el mismo que usaría para abrir un mapa de navegación. Dentro, la invitación a la boda de su hermana menor. Las palabras saltaban de la página. Don Ricardo de la Vega y familia se complacen en invitar. De la Vega, el nombre que sonaba como un trueno lejano, el eco de una tormenta que creía haber dejado atrás. Su padre, el arquitecto de su exilio, sintió una punzada familiar detrás de los ojos, la migraña que siempre anunciaba la llegada de fantasmas. Recordó la última vez que estuvo en esa casa. Tenía 19 años y un sueño que a su padre le pareció una ofensa. El mar no es para mujeres de nuestra clase, Guadalupe, le había dicho, su voz resonando en el despacho forrado de caoba, el olor a tabaco y arrogancia llenando el aire. Tu lugar está aquí, asegurando el legado de esta familia con un buen matrimonio, no persiguiendo fantasías de marinero. Ella lo miró a los ojos, vio el desprecio, y supo que no había nada que negociar. Esa noche, empacó una pequeña maleta y se fue, cambiando el lujo asfixiante de la hacienda por la incierta libertad del océano. Ahora con 40 años había comandado flotas enteras, había navegado por aguas que su padre solo podía señalar en un globo terráqueo. Había ganado medallas que no cabían en el pecho de su uniforme de gala, y el respeto de hombres y mujeres que confiaban en ella con sus vidas. Había construido un imperio propio, uno de honor y deber, lejos del dinero y las apariencias. Pero el peso de ese sobre en su mano le decía que, para su familia, seguía siendo la misma niña rebelde. La oveja negra. El error. Una llamada interrumpió el silencio. Era Mateo, su segundo al mando, un hombre cuya lealtad era tan sólida como el casco de un acorazado. Almirante, solo para confirmar el itinerario de la próxima semana. Su voz, firme y respetuosa, la ancló de nuevo en su presente. Gracias, Mateo, todo en orden, respondió, su tono profesional enmascarando la turbulencia interior. ¿Se encuentra bien, señora? Suena distante. Lupita dudó. Mateo era más que un subordinado. Era el amigo más cercano que tenía, la única persona que conocía fragmentos de su pasado. Recibí una invitación, de mi familia. Hubo una pausa en la línea. Mateo sabía lo que eso significaba. Usted no les debe nada, Lupita, no tiene que ir. Lo sé, dijo ella, aunque no estaba tan segura. Una parte de ella, una parte terca y herida que se negaba a morir, todavía albergaba una frágil esperanza. La esperanza de que, después de tantos años, después de todo lo que había logrado, su padre finalmente la viera, no a la niña que huyó, sino a la mujer en la que se había convertido. Tal vez esta vez sea diferente, susurró más para sí misma que para él. Mateo suspiró. El mar cambia, almirante, las rocas, no tanto. Colgó el teléfono y se sirvió un vaso de agua. Sus manos, que habían permanecido firmes en medio de las peores tempestades, temblaban ligeramente. Se miró en el reflejo de la ventana, vio la postura erguida, las líneas de expresión que hablaban de noches sin dormir y decisiones difíciles, los ojos avellana que habían visto más horizontes de los que su familia podría imaginar. Era fuerte. Era una líder.
Pero la imagen de su padre imponente y despectivo tenía el poder de convertirla de nuevo en una niña asustada. La estabilidad que tanto le había costado construir se sentía de repente como un castillo de arena. La red de apoyo que tenía en la armada, su rutina disciplinada, sus logros, todo parecía insuficiente para llenar el vacío que su familia había dejado. Durante años, había minimizado esa herida, cubriéndola con capas de éxito y responsabilidad. Había creído que tenía todo bajo control, pero la verdad era que una parte de ella siempre estaría a la deriva, esperando una señal para volver a puerto. Quizás ir era una locura. Una invitación directa a la humillación. Pero no ir se sentía como una derrota. Como si todavía estuviera huyendo. Como si la opinión de su padre aún dictara sus movimientos. No. No más. Enderezó la espalda, el gesto instintivo de una comandante asumiendo su posición. Ignoraría las señales de peligro, los murmullos de su propia intuición que le gritaban que se mantuviera alejada. Tomó una decisión. No por ellos. Por ella. Caminó hacia su habitación y abrió el armario. Pasó de largo los uniformes impecablemente planchados y sacó un vestido sobrio, de un azul tan oscuro como el mar a medianoche, una prenda elegante y discreta que no buscaba atención, pero que imponía respeto. Lo puso sobre la cama. Luego, cogió su teléfono. No para cancelar sus compromisos, sino para reservar un vuelo. Un solo billete de ida, hacia el corazón de la tormenta. El auto se detuvo ante los imponentes portones de hierro forjado de la hacienda. Lupita no necesitó mirar el escudo familiar grabado en el metal para sentir el peso de la historia. El aire mismo parecía diferente aquí, más denso, cargado con el perfume de las bugambillas y el eco de expectativas no cumplidas. Descendió del vehículo, su vestido azul oscuro una mancha de sobriedad en un mar de colores pastel y brillos ostentosos. Caminó sola, sin previo aviso, movida por ese último y frágil impulso de reconectar, de cerrar una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. La recepción ya estaba en pleno apogeo, el murmullo de conversaciones superficiales y risas forzadas llenaba el patio principal. El lujo se manifestaba en cada detalle. Arreglos florales extravagantes que trepaban por las columnas de cantera, camareros de guante blanco ofreciendo copas de champán, invitados vestidos con sus mejores galas. Era un universo de apariencias, un teatro perfectamente montado donde su familia, los influyentes de La Vega eran los anfitriones y el centro de todo. Un mundo en el que, supuestamente, ella no encajaba. Y entonces, su padre la vio. Don Ricardo de La Vega, un hombre imponente, de ego tan grande como su fortuna, estaba en el centro de un círculo de aduladores, sosteniendo una copa de vino. Su rostro, curtido por el sol y el poder, se contrajo en una mueca de puro desprecio. El murmullo a su alrededor se apagó. Todas las miradas se giraron hacia ella. El tiempo pareció detenerse. La voz de su padre, empapada en arrogancia, cortó el aire como un látigo. No fue un susurro, fue una declaración. Eres un error en la familia. Lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. El silencio se rompió, no con compasión, sino con risas cómplices. Risas afiladas y crueles que estallaron como cristales rotos. Para ellos, era la confirmación de un chisme familiar, el clímax de una anécdota de rebeldía. Para Lupita, fue el eco de cada puerta que se le cerró, de cada palabra que la hirió en lo más profundo. El impacto fue físico, un puño invisible en el estómago. El aire se volvió denso, irrespirable. Por un instante, el suelo bajo sus pies pareció ceder. El peso de 20 años de exilio, de lucha silenciosa, amenazó con aplastarla allí mismo. Pero no lo hizo. La niña de 19 años que huyó en la noche, habría corrido. La mujer de 40, la comandante que había enfrentado olas de 30 metros y amenazas de naciones enteras, se mantuvo firme. Su rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad forjada en años de adversidad. No hubo lágrimas, no hubo respuesta, solo un profundo y helado control. En lugar de huir, enderezó la espalda. Con una dignidad silenciosa que desconcertó a la multitud, ignoró a su padre y al círculo de hienas que lo rodeaba. Comenzó a caminar con paso firme hacia el jardín donde se celebraría la ceremonia. Cada paso era deliberado, medido.
Los murmullos la seguían como una plaga, cuchicheos venenosos que se pegaban a su espalda. Es ella, la hija perdida. ¡Qué descaro! No les dio la satisfacción de mirar atrás. Al cruzar el umbral hacia el jardín, justo cuando el cortejo nupcial se preparaba para entrar, algo extraordinario sucedió. La melodía del cuarteto de cuerdas, una pieza clásica y alegre, se desvaneció. Nota por nota, el violín titubeó, el cello se cayó, y la música murió, dejando un silencio denso e incómodo en su lugar. Todas las miradas se clavaron en ella, la intrusa, la equivocación. Su padre, que la había seguido con la vista, la fulminaba con los ojos, furioso por la interrupción. La novia, su propia hermana, se detuvo en seco, con el rostro pálido. La tensión era palpable, el aire se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban que fuera expulsada. Que la seguridad la tomara del brazo y la sacara de allí, restaurando el orden de su mundo perfecto. Pero la respuesta no vino de la seguridad. Vino del hombre que estaba de pie junto al altar, el oficiante de la boda, un hombre mayor, de cabello cano y una postura militar inconfundible, llevaba una pequeña condecoración en la solapa de su traje. La reconoció al instante. Sus ojos, antes serenos y profesionales, se abrieron con una mezcla de sorpresa y profundo respeto. Se puso de pie, irguiéndose en toda su estatura. Y con una voz de mando, la misma que usaría en un puente de mando o en un patio de armas, una voz que resonó en cada rincón del jardín, ordenó: todos de pie. Almirante presente. La confusión se transformó en un asombro colectivo. ¿Almirante? Los mismos invitados que se habían reído de ella, segundos antes, se miraron unos a otros, desconcertados. Luego, como una ola torpe e indecisa, comenzaron a levantarse de sus asientos, con las bocas abiertas. El banquero, el político, la socialité, todos se pusieron de pie, por un reflejo de obediencia a una autoridad que no comprendían, pero que sentían innegable. Lupita no sonrió. No había un ápice de triunfo en su rostro. Simplemente asintió con una leve inclinación de cabeza hacia el oficiante. Un gesto de reconocimiento entre iguales. Su estrategia no había sido la confrontación sino la simple existencia. Su presencia, su rango, su historia escrita en su postura, eran la respuesta más poderosa a 20 años de menosprecio. El impacto fue devastador, especialmente para su padre. Don Ricardo, que se había levantado por inercia junto con los demás, se atragantó violentamente con su vino. El sonido de su tos ahogada y desesperada fue lo único que rompió el silencio sepulcral. El color abandonó su rostro, reemplazado por una palidez de shock y humillación pública. La mujer que acababa de llamar error, frente a toda la élite de la ciudad, no solo era una oficial de alto rango, sino una almirante, una de las figuras más respetadas de las Fuerzas Armadas. El poder en la familia de la Vega, ese poder que él había ostentado con tanta arrogancia, acababa de cambiar de manos en un instante. Lupita, sin decir una palabra más, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, con la misma calma con la que había entrado. Dejaba tras de sí una boda rota, un cuarteto de cuerdas en silencio, y una familia enfrentada a una verdad ineludible. Justo antes de desaparecer, se detuvo junto a la mesa donde su padre, ahora descompuesto y sostenido por dos de sus amigos, intentaba recuperar el aliento. Se inclinó y le susurró algo al oído. Una frase que nadie más escuchó pero que lo dejó a él temblando, con la mirada perdida en el vacío. La pregunta quedó flotando en el aire, quemando la curiosidad de todos. ¿Qué últimas palabras le dedicó la almirante al hombre que la repudió? El aire que la rodeaba era un vacío, un silencio denso que absorbía todo sonido. Su susurro, sin embargo, había sido una detonación. Este error protege el país que le permite a usted celebrar estas fiestas en paz. Duerme tranquilo esta noche, papá. Lupita se enderezó, su espalda recta como el mástil de un buque insignia. No había odio en sus ojos avellana, ni siquiera la fría satisfacción de la venganza. Había una calma absoluta, la serenidad de quien cierra un libro que ya no le interesa leer. La misión estaba cumplida. Dio media vuelta y comenzó a caminar. El mundo se había detenido para verla caer, ahora se mantenía inmóvil para verla marchar. El sonido de sus tacones sobre las baldosas de piedra era lo único que rompía el silencio. Tac, tac, tac. Un metrónomo marcando el fin de una era.
Cada paso era una declaración. No era la huida de una joven asustada, sino la retirada estratégica de una comandante que acababa de ganar la batalla más importante de su vida sin disparar un solo tiro. Su mirada estaba fija al frente, en el portón de hierro que una vez representó su jaula y ahora era su línea de meta. No miró a los lados, no necesitaba hacerlo. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, una presión física en el aire. Las risas se habían congelado en las gargantas de los invitados. Las sonrisas burlonas se habían transformado en máscaras de estupefacción. El banquero que había cerrado tratos con su padre, ahora la miraba con una mezcla de miedo y admiración. La esposa del senador, que la había ignorado al entrar, ahora seguía sus movimientos como si estuviera presenciando un evento histórico. Vio a su hermana, de pie junto al altar, un fantasma pálido con un vestido blanco. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de su hermana, no había alegría nupcial, solo el abismo del arrepentimiento. Un lo siento, silencioso que llegaba 20 años tarde. Lupita no respondió. No había nada que decir. Pasó junto al oficiante, aquel hombre que, sin saberlo, le había devuelto la voz. Él seguía de pie, firme, y al pasar ella, le ofreció un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Un saludo de soldado a soldado. Un reconocimiento de honor. El caos que dejaba atrás era una sinfonía silenciosa. Su padre, desplomado en su silla, con la cara pálida y los ojos vidriosos, era el epicentro del desastre. Sus amigos lo rodeaban, dándole palmaditas en la espalda, ofreciéndole agua, pero era inútil. No se había atragantado con el vino. Se había ahogado con la verdad. La imagen de perfección que había construido durante décadas, se había hecho añicos en menos de un minuto. El patriarca todopoderoso había sido destronado en su propia corte, no por un rival de negocios, sino por la hija que había desechado como un error de cálculo. Los murmullos comenzaron a resurgir, pero ahora eran diferentes. Ya no eran sobre la hija rebelde, eran sobre la almirante. La palabra se esparcía como un reguero de pólvora, redefiniendo su identidad, reescribiendo su historia en tiempo real. Cuando Lupita cruzó el umbral de los portones de hierro, el aire cambió. El perfume denso y artificial de las flores de la fiesta fue reemplazado por el olor a tierra mojada y a libertad. Se detuvo un instante y respiró hondo. Era el primer aliento verdaderamente libre que tomaba en ese lugar. El peso de 20 años, la necesidad de aprobación, la herida supurante del rechazo, todo se disolvió en esa exhalación. El auto que la había traído la esperaba. El chofer, un hombre discreto, le abrió la puerta sin hacer preguntas. Ella entró y se sentó en el asiento trasero. No miró atrás. No necesitaba ver la hacienda para saber que el fuego que había encendido seguiría ardiendo mucho después de su partida. El vehículo arrancó suavemente, alejándola del pasado. A través de la ventanilla vio el horizonte. No el horizonte limitado por los muros de la hacienda, sino el horizonte abierto, infinito, el que ella conocía tan bien. El mar la estaba llamando. Su verdadero hogar. La niña que había huido de esa casa, lo había hecho buscando un lugar en el mundo. La mujer que se marchaba ahora, no necesitaba buscarlo. Porque ella ya era un mundo en sí misma. Un mundo forjado en la sal, el acero y la inquebrantable dignidad de un error, que se había convertido en leyenda. El aire que la rodeaba era un vacío, un silencio denso que absorbía todo sonido. Su susurro, sin embargo, había sido una detonación. Este error protege el país que le permite a usted celebrar estas fiestas en paz. Duerme tranquilo esta noche, papá. Lupita se enderezó, su espalda recta como el mástil de un buque insignia. No había odio en sus ojos avellana, ni siquiera la fría satisfacción de la venganza. Había una calma absoluta, la serenidad de quien cierra un libro que ya no le interesa leer. La misión estaba cumplida. Dio media vuelta, y comenzó a caminar. El mundo se había detenido para verla caer, ahora se mantenía inmóvil para verla marchar. El sonido de sus tacones sobre las baldosas de piedra era lo único que rompía el silencio. Tac, tac. Un metrónomo marcando el fin de una era. Cada paso era una declaración. No era la huida de una joven asustada, sino la retirada estratégica de una comandante que acababa de ganar la batalla más importante de su vida, sin disparar un solo tiro. Su mirada estaba fija al frente,
en el portón de hierro que una vez representó su jaula y ahora era su línea de meta. No miró a los lados. No necesitaba hacerlo. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, una presión física en el aire. Las risas se habían congelado en las gargantas de los invitados. Las sonrisas burlonas se habían transformado en máscaras de estupefacción. El banquero que había cerrado tratos con su padre, ahora la miraba con una mezcla de miedo y admiración. La esposa del senador, que la había ignorado al entrar, ahora seguía sus movimientos como si estuviera presenciando un evento histórico. Vio a su hermana, de pie junto al altar, un fantasma pálido con un vestido blanco. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de su hermana, no había alegría nupcial, solo el abismo del arrepentimiento. Un lo siento, silencioso que llegaba 20 años tarde. Lupita no respondió. No había nada que decir. Pasó junto al oficiante, aquel hombre que, sin saberlo, le había devuelto la voz. Él seguía de pie, firme, y al pasar ella, le ofreció un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Un saludo de soldado a soldado. Un reconocimiento de honor. El caos que dejaba atrás, era una sinfonía silenciosa. Su padre, desplomado en su silla, con la cara pálida y los ojos vidriosos, era el epicentro del desastre. Sus amigos lo rodeaban, dándole palmaditas en la espalda, ofreciéndole agua, pero era inútil. No se había atragantado con el vino. Se había ahogado con la verdad. La imagen de perfección que había construido durante décadas, se había hecho añicos en menos de un minuto. El patriarca todopoderoso había sido destronado en su propia corte, no por un rival de negocios, sino por la hija que había desechado como un error de cálculo. Los murmullos comenzaron a resurgir, pero ahora eran diferentes. Ya no eran sobre la hija rebelde, eran sobre la almirante. La palabra se esparcía como un reguero de pólvora, redefiniendo su identidad, reescribiendo su historia en tiempo real. Cuando Lupita cruzó el umbral de los portones de hierro, el aire cambió. El perfume denso y artificial de las flores de la fiesta fue reemplazado por el olor a tierra mojada y a libertad. Se detuvo un instante y respiró hondo. Era el primer aliento verdaderamente libre que tomaba en ese lugar. El peso de 20 años, la necesidad de aprobación, la herida supurante del rechazo, todo se disolvió en esa exhalación. El auto que la había traído la esperaba. El chofer, un hombre discreto, le abrió la puerta sin hacer preguntas. Ella entró y se sentó en el asiento trasero. No miró atrás. No necesitaba ver la hacienda para saber que el fuego que había encendido seguiría ardiendo mucho después de su partida. El vehículo arrancó suavemente, alejándola del pasado. A través de la ventanilla, vio el horizonte. No el horizonte limitado por los muros de la hacienda, sino el horizonte abierto infinito, el que ella conocía tan bien. El mar la estaba llamando. Su verdadero hogar. La niña que había huido de esa casa lo había hecho buscando un lugar en el mundo. La mujer que se marchaba ahora, no necesitaba buscarlo, porque ella ya era un mundo en sí misma. Un mundo forjado en la sal, el acero y la inquebrantable dignidad de un error, que se había convertido en leyenda. El aire que la rodeaba era un vacío, un silencio denso que absorbía todo sonido. Su susurro, sin embargo, había sido una detonación. Este error protege el país que le permite a usted celebrar estas fiestas en paz. Duerme tranquilo esta noche, papá. Lupita se enderezó, su espalda recta como el mástil de un buque insignia. No había odio en sus ojos avellana, ni siquiera la fría satisfacción de la venganza. Había una calma absoluta, la serenidad de quien cierra un libro que ya no le interesa leer. La misión estaba cumplida. Dio media vuelta y comenzó a caminar. El mundo se había detenido para verla caer, ahora, se mantenía inmóvil para verla marchar. El sonido de sus tacones sobre las baldosas de piedra era lo único que rompía el silencio. Tac, tac, tac. Un metrónomo marcando el fin de una era. Cada paso era una declaración. No era la huida de una joven asustada, sino la retirada estratégica de una comandante que acababa de ganar la batalla más importante de su vida sin disparar un solo tiro. Su mirada estaba fija al frente, en el portón de hierro que una vez representó su jaula y ahora era su línea de meta. No miró a los lados, no necesitaba hacerlo. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, una presión física en el aire. Las risas se habían congelado en las gargantas de los invitados.
Las sonrisas burlonas se habían transformado en máscaras de estupefacción. El banquero que había cerrado tratos con su padre, ahora la miraba con una mezcla de miedo y admiración. La esposa del senador, que la había ignorado al entrar, ahora seguía sus movimientos como si estuviera presenciando un evento histórico. Vio a su hermana, de pie junto al altar, un fantasma pálido con un vestido blanco. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de su hermana no había alegría nupcial, solo el abismo del arrepentimiento. Un "lo siento" silencioso que llegaba 20 años tarde. Lupita no respondió. No había nada que decir. Pasó junto al oficiante, aquel hombre que sin saberlo, le había devuelto la voz. Él seguía de pie, firme, y al pasar ella, le ofreció un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Un saludo de soldado a soldado. Un reconocimiento de honor. El caos que dejaba atrás era una sinfonía silenciosa. Su padre, desplomado en su silla, con la cara pálida y los ojos vidriosos, era el epicentro del desastre. Sus amigos lo rodeaban, dándole palmaditas en la espalda, ofreciéndole agua, pero era inútil. No se había atragantado con el vino. Se había ahogado con la verdad. La imagen de perfección que había construido durante décadas, se había hecho añicos en menos de un minuto. El patriarca todopoderoso había sido destronado en su propia corte, no por un rival de negocios, sino por la hija que había desechado como un error de cálculo. Los murmullos comenzaron a resurgir, pero ahora eran diferentes. Ya no eran sobre la hija rebelde, eran sobre la almirante. La palabra se esparcía como un reguero de pólvora, redefiniendo su identidad, reescribiendo su historia en tiempo real. Cuando Lupita cruzó el umbral de los portones de hierro, el aire cambió. El perfume denso y artificial de las flores de la fiesta fue reemplazado por el olor a tierra mojada y a libertad. Se detuvo un instante y respiró hondo. Era el primer aliento verdaderamente libre que tomaba en ese lugar. El peso de 20 años, la necesidad de aprobación, la herida supurante del rechazo, todo se disolvió en esa exhalación. El auto que la había traído la esperaba. El chofer, un hombre discreto, le abrió la puerta sin hacer preguntas. Ella entró y se sentó en el asiento trasero. No miró atrás. No necesitaba ver la hacienda para saber que el fuego que había encendido seguiría ardiendo mucho después de su partida. El vehículo arrancó suavemente, alejándola del pasado. A través de la ventanilla vio el horizonte. No el horizonte limitado por los muros de la hacienda, sino el horizonte abierto, infinito, el que ella conocía tan bien. El mar la estaba llamando. Su verdadero hogar. La niña que había huido de esa casa lo había hecho buscando un lugar en el mundo. La mujer que se marchaba ahora no necesitaba buscarlo, porque ella ya era un mundo en sí misma. Un mundo forjado en la sal, el acero y la inquebrantable dignidad de un error, que se había convertido en leyenda. El auto se alejaba de la hacienda, un punto de luz artificial que se encogía en el espejo retrovisor hasta desaparecer. Lupita no miró atrás, su vista estaba fija en la oscuridad del camino, en la línea discontinua que la guiaba lejos de allí. El silencio dentro del vehículo era absoluto, un capullo que la protegía del estruendo que había dejado a sus espaldas. Por primera vez en horas, relajó los hombros. Y entonces, sin previo aviso, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Una, luego otra, no eran lágrimas de dolor ni de tristeza. Eran lágrimas de liberación. El llanto silencioso de un dique que se rompe después de 20 años conteniendo un océano de emociones no resueltas. Lloró por la niña de 19 años que huyó en la noche. Por la joven cadete que luchó el doble para ser respetada. Por la mujer que se convenció a sí misma de que no necesitaba la aprobación de nadie. Lloró hasta que el peso en su pecho, ese ancla que ni siquiera sabía que cargaba, finalmente se desprendió y se hundió en el abismo. Cuando el auto llegó a la ciudad, sus ojos estaban secos. La tormenta había pasado. 2 años después, el sol de la tarde se filtraba por los ventanales de una casa de madera y cristal, construida sobre un acantilado. El único sonido era el murmullo rítmico de las olas rompiendo contra las rocas de abajo. El interior era un reflejo de su nueva vida, abierto, luminoso, lleno de objetos que contaban historias. Un sextante antiguo sobre la chimenea.
Un mapa del mundo en la pared, salpicado de chinchetas que marcaban sus viajes. Y en una repisa, una fotografía. No era la imagen borrosa de su antigua tripulación, sino una foto reciente de ella y Mateo, riendo a carcajadas en la cubierta de un velero, con el pelo alborotado por el viento. Mateo estaba sentado frente a ella, en la terraza que se asomaba al Pacífico, sosteniendo una taza de café. Ya no era su segundo al mando. Se había retirado un año después que ella para iniciar una empresa de logística marítima, y Lupita era su socia principal. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó él con suavidad, sin necesidad de especificar a quiénes se refería. Lupita negó con la cabeza, una sonrisa tranquila en sus labios. No directamente. Leí en la prensa que las acciones de la Vega cayeron en picada, después de que se filtrara el video de la boda. Al parecer, a los inversores no les gusta asociarse con un hombre que llama, error, a un almirante de la flota. Su voz era serena, desprovista de rencor. Era la constatación de un hecho, no la celebración de una venganza. Nunca lo superó, dijo Mateo. No la humillación pública, sino el hecho de que el mundo entero vio lo que tú ya sabías. Que tu honor era más grande que todo su dinero. Mi honor no necesitaba validación, Mateo, pero sí necesitaba paz, respondió ella mirando el horizonte infinito. Ese día no fui a la hacienda a buscar su aprobación, fui a recuperar algo que me pertenecía. Mi propia historia. Durante 20 años, ellos contaron la versión de la hija rebelde, del fracaso. Yo solo fui a poner el punto final. Recordó el rostro descompuesto de su padre, el silencio atónito de los invitados, la dignidad silenciosa con la que se marchó. Había entrado a esa fiesta siendo un fantasma del pasado y había salido siendo la arquitecta de su propio futuro. Su independencia ya no era solo profesional o financiera. Era total, emocional, inquebrantable. Se puso de pie y caminó descalza hasta el borde de la terraza. La brisa salada, el olor a mar, era el aire que siempre había necesitado para respirar. Había pasado toda su vida buscando un puerto seguro, creyendo que era el que había dejado atrás. Pero en el camino, en medio de las tormentas más feroces, descubrió la verdad más profunda. Ella no necesitaba un puerto. Ella era el puerto. Fuerte, resiliente, un refugio construido con sus propias manos. A veces, la vida nos arranca de raíz. Nos empuja a aguas desconocidas. Nos enfrenta a tempestades que amenazan con hundirnos. Y en esos momentos de oscuridad, cuando el horizonte desaparece y todo parece perdido, es fácil creer que somos un error, un barco a la deriva. Pero la historia de Lupita nos recuerda que las tormentas no vienen a destruirnos, sino a demostrarnos de qué estamos hechos. Que la verdadera fuerza no reside en evitar la caída, sino en el coraje de levantarse, de tomar el timón, y de navegar con rumbo propio, hasta convertir las cicatrices en el mapa que nos guía de vuelta a casa, a nosotros mismos. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.